Bienvenido a un día más en la Biblia en un año, y estamos leyendo el día de hoy Deuteronomio capítulos 13 al 15. Hoy es el día 59, así que también estamos leyendo el Salmo 59. Deuteronomio capítulo 13. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán, y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, y le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos de en medio de ti, y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no has conocido, entonces consultarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, ciertamente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo, con todo lo que hay en ella, y también su ganado a filo de espada. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza, y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será montón de ruinas para siempre. Nunca será reconstruida. Nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti y te multiplique, tal como Él juró a tus padres, si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que ustedes podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en dos mitades y que rumie, lo podrán comer. Pero estos no comerán de entre los que rumian o de entre los que tienen pezuña dividida en dos: el camello, el conejo y el damán, pues aunque rumian no tienen la pezuña dividida, para ustedes serán inmundos. El cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres. De todo lo que vive en el agua, estos podrán comer, todos los que tienen aletas y escamas,
pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas. Será inmundo para ustedes. Toda ave limpia podrán comer, pero éstas no comerán: el águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre y el somormujo, la cigüeña y la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo para ustedes, no se comerá. Toda ave limpia podrán comer. No comerán ningún animal que se muera. Lo podrás dar al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti que no seas capaz de llevar el diezmo, por estar lejos el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, pero tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Sin embargo, no habrá menesterosos entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el 7º año, el año de remisión, está cerca, y mires con ojos malos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios.
y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Y sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y lo mismo harás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble del servicio de un jornalero. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño consagrarás al Señor tu Dios. No trabajarás con el primogénito de tu ganado, ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño. Tú y tu casa lo comerán cada año delante del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja. Pero si tiene algún defecto, si es cojo o ciego o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Lo comerás dentro de tus ciudades. El inmundo lo mismo que el limpio pueden comerlo, como se come una gacela a un ciervo, pero no comerás su sangre, la derramarás como agua sobre la tierra. Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque han puesto una emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún malvado traidor. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Mira, echan espuma por la boca. Hay espadas en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Pero tú, oh Señor, te ríes de ellos. Te burlas de todas las naciones. A causa de su fuerza esperaré en ti. Porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo, y a causa de las maldiciones y mentiras que profieren. Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Merodean buscando qué devorar, y si no se sacian, gruñen. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que muestra misericordia. Amén. Muy bien, pues estamos viendo a Moisés continuando predicando la ley al pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida. Y esta sección de pasajes que leímos comienza con un llamado a Israel en contra de la idolatría. Y en este llamado en contra de la idolatría, Dios le está diciendo a Israel que ellos deben ser severos contra toda persona que se levante a invitar al pueblo de Israel a cometer idolatría contra el Señor. Recuerda que cada vez que hablamos de idolatría es el pueblo prostituyéndose con otros dioses. Dios ha usado esta palabra para referirse al pueblo de Israel yendo a buscar los dioses de otras naciones, y ha usado la palabra prostitución. Y la razón por la que usa esa palabra es porque Dios está estableciendo un pacto con Israel, no como un gobernante autoritario que da su ley y espera que todo mundo por la fuerza le obedezca, sino que Dios está estableciendo un pacto como un esposo con su esposa. Él está estableciendo un pacto de amor, un pacto donde espera fidelidad. Entonces, el ir en pos de otros ídolos o en pos de los dioses de las otras naciones representaría
prostitución. Era Israel el que había visto la mano de Dios de una manera tangible, el que había visto pan caer del cielo, el que había visto una columna de fuego de noche y una nube de día durante el calor del sol, el que había visto agua brotar de la roca, el que había visto a los que habían sido mordidos por serpientes ser sanados con solo mirar la serpiente de bronce. Cada una de esas señales, cada uno de esos prodigios, ignorarlos e irse detrás de ídolos falsos, de estatuas que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, bocas y no pueden hablar. Por eso es sumamente grave la idolatría, porque es ignorar lo real y lo tangible que Dios ha sido para irse detrás de supersticiones, para irse en pos de dioses que ni siquiera han conocido. Y entonces escuchamos la severidad de Dios en contra de la idolatría y a veces nos causa incomodidad. Nos hace sentir extraños el pensar que Dios ordenaría el asesinato de personas que estaban invitando a la idolatría. Pero cuando estudias bien y has conocido la historia a profundidad como lo hemos hecho, aquella persona que decidiera invitar a otro a idolatría estaba completamente descabellado. Había perdido la cabeza después de tanto que Dios había mostrado al pueblo, después de la manera en que Dios se había revelado a Israel. Y Dios deja esta ley también como una advertencia. Sea que alguien se levantara para invitarlos a idolatría o no, la ley iba a servir siempre como una advertencia y como una demostración de la gravedad que implicaba romper ese pacto de amor que Dios estaba levantando con su pueblo. La buena noticia el día de hoy, porque tú y yo tenemos corazones que tienden a la idolatría. Quizá no todos nos postramos delante de ídolos físicos o delante de una estatua a la que le adjudicamos un poder místico o sobrenatural, pero tu corazón y mi corazón siempre tiende a inclinarse a algo que no es Dios. Tiende a inclinarse al trabajo, tiende a inclinarse hacia la belleza o lo hermoso, tiende a inclinarse hacia nuestros propios deseos y placeres. Pero la buena noticia es que tú y yo ya no deberíamos ser muertos por esa idolatría, porque Jesús, al morir en la cruz, no solamente demostró que Él era el único Dios y que todo otro ídolo o todo otro Dios carecía de poder, puesto que Jesús resucitó. Jesús también desarmó a todos los ídolos y los dejó en vergüenza. Esto lo digo porque es lo que hizo Dios con Egipto, es lo que hizo Dios con los amorreos, es lo que hizo Dios con todas las otras naciones y con los dioses de esas naciones. Los dejó en vergüenza, pues Dios demostró que solamente Él es verdadero. Y después de esta enseñanza acerca de los ídolos, Moisés le empieza a recordar al pueblo que Dios los había escogido. Israel es un pueblo santo para Dios, y por ello ser un pueblo santo, tienen que ser separados. Eso es lo que significa ser santos, vivir de una manera separadas. Y estas leyes que Moisés está por darles al pueblo o recordarles al pueblo, sirven para enseñarles qué alimentos ellos podían comer y cuáles alimentos no podían comer, porque la dieta de Israel iba a ser un símbolo de ese estatus de santidad. La dieta, es decir, eso que hacemos por lo menos 3 veces al día, eso que hacemos cada día de nuestra vida, iba a significar como un recordatorio diario del estatus de santidad de Israel. Ellos al comer tenían que recordar por aquella diferenciación que hacían entre animales puros e impuros, eso les iba a recordar que también ellos habían sido escogidos y eran puros delante de Dios, eran apartados delante de Dios, no como las demás naciones. Y aquellos alimentos no escogidos o aquellos alimentos impuros representarían también de alguna manera aquellas naciones que no eran escogidas. ¿Por qué me atrevo a decir que las comidas tenían que ver con esta elección particular que Dios hacía entre una nación y las demás? Porque en el libro de Hechos
vemos que se borra ese símbolo de la comida escogida y la no escogida. Vemos que ese símbolo deja de ser necesario precisamente en un momento donde el apóstol Pedro podía estar dudando de recibir o no a un par de gentiles que iban a venir a visitarlo. Dios le hace caer en una visión donde él ve muchos animales puros e impuros y Dios le dice: mata y come. Pero ¿qué tenía que ver esos animales puros e impuros cuando la cuestión era si él debía o no recibir a estos 3 hombres gentiles que lo estaban enviando porque Cornelio los había enviado? Y más adelante Pedro les dice, se pone a hablar con ellos y les dice: ustedes saben que se prohibía que un judío se juntara con un extranjero. Dice: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar puro o inmundo. Es decir, esa visión que él había tenido de animales puros e impuros, la manera de interpretarlo era que ya no habían naciones puras o impuras, limpias o inmundas. ¿Por qué sucede esto? Porque Jesús, al morir en la cruz, esa barrera que dividía a Israel de las demás naciones fue quitada, porque Jesús ganó para sí mismo gente de todas las naciones. Y eso quiere decir que en Cristo todas las promesas de Israel vienen a ser de todas las naciones. Es por eso que me atrevo a decir que los alimentos representaban eso para Israel, iban a ser ese recordatorio de que ellos habían sido escogidos a diferencia de las demás naciones. Ahora, después de que Moisés habla acerca de la comida, inmediatamente Moisés empieza a hablar acerca del diezmo. Y lo primero que seguramente tú y yo pensamos cuando escuchamos la palabra diezmo es que pensamos en dinero. Pero Moisés no está hablando de dinero, Moisés está hablando de comida, sigue hablando del mismo tema, porque cada año las familias debían llevar el 10% de su cosecha e ir al templo y festejar delante de la presencia del Señor, hacer un banquete y celebrar y gozarse en ese Dios que los había escogido. Pero ¿qué pasaba con aquellos que viajaban desde territorios más lejanos hasta el lugar que Dios seleccionara? Ellos podían vender ese 10% de su cosecha, viajar sin tener que cargar todo el peso de la cosecha, y al llegar hasta el lugar donde iban a celebrar, ellos usaban ese dinero y podían comprar su comida favorita, podían comprar la carne que más les gustara, la bebida que más les gustara y disfrutar de un banquete delante de la presencia de Dios, llenos de gozo y celebrar. Dios no solamente está usando la comida, los animales puros e impuros para recordarles su santidad, pero Dios también está usando la comida para recordarles que Dios les ha dado cosas para disfrutarlas con alegría y gozo. Dios está usando el diezmo para demostrarle a Israel que Dios está proveyendo para ellos, ya no para que vivan bajo servidumbre, lo cual les ha repetido un montón de veces en estos capítulos, diciéndoles que Él los sacó de la tierra de servidumbre, sino que ahora Él les da una tierra para que la disfruten, para que vivan con alegría y con gozo delante de la presencia del Señor. ¿Cómo aplica esto para nosotros el día de hoy, el asunto del alimento en su presencia? Bueno, esta comida que recordaba a Israel todos los días la elección de Dios sobre sus vidas, pero también la alegría y el gozo con el cual podían disfrutar la provisión de Dios, para nosotros debe recordarnos el que tú y yo vivimos todos nuestros días para invitar a las demás naciones a venir y comer con gran gozo y gratitud. Porque ya no hay comida pura o impura. Eso significa que el banquete es para todos, el banquete es para todas las naciones. Y por eso, cada vez que tú y yo comemos, es decir, todos los días, debemos vivir recordando que tenemos la tarea de invitar a otros a la mesa. Y ya que la presencia de Dios no habita solo en un lugar específico, sino en todos los creyentes, todos los días de nuestra vida podemos celebrar ese banquete en la presencia del Señor y delante de Él.
Todos los días son entonces el día de recordar que la obra de Jesús ha traído la presencia de Dios a nuestras vidas. Y por último, estos pasajes terminan recordándonos el jubileo, esta festividad hermosa donde las deudas eran perdonadas, lo cual nos recuerda también a Jesús, que perdonó nuestra deuda al morir en la cruz por nuestros pecados. Oremos. Dios, hoy venimos delante de ti con muchísima gratitud. Venimos delante de ti porque todo aquello que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado fue transferido a Jesús. Y lo que debería ser para Él, por su perfección, ahora se trasladó a nosotros, sus hijos. Gracias, Señor, porque Jesús llevó la ira en nuestro nombre y nos pasó a nosotros todas las bendiciones y todos los beneficios de los cuales no teníamos derecho. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a vivir sin idolatría en nuestros corazones. Ayúdanos a recordar que tú eres el único, que tú eres aquel que ha hecho portentosas obras en nuestras vidas, y permítenos siempre honrarte a ti como el único y el primero en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.